está grabando. Ok, seleccione solamente ejercicios del capítulo de difracción y polarización, ¿de acuerdo? Porque es el único que no tuvimos, digamos, día de ejercicios. Aunque son muy fáciles, igual es bueno hacerlos. Entonces saqué varios ejercicios por acá. Estos primeros son del SEARS, del Serway. Los del SEARS son muy fáciles de ver porque son los que tienen dos numeritos, ¿de acuerdo? Entonces saqué de ambos libros. Este que tiene solo un número es del Serway. Dice así, una pantalla se coloca a 50 centímetros de una sola rendija, la cual está iluminada por una luz de 690 nanómetros. Si la distancia entre el primer y tercer mínimo de difracción es igual a 3 milímetros, ¿cuál es el ancho de la rendija? ¿De acuerdo? Esta clase de ejercicios de difracción son muy sencillos. Todo lo único que tienen que hacer es identificar cuál caso tienen. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan que habían varios casos? Teníamos el de difracción de una sola rendija, una difracción de dos rendijas o de múltiples rendijas. Lo que es una rejilla, ¿de acuerdo? Ok. En este caso solamente una rendija. Si quieren hasta hacen un dibujo. Entonces, nos dicen que la distancia entre el primer y tercer mínimo del patrón de difracción es igual a 3 milímetros. En realidad aquí está mal dibujado porque son cada vez más delgaditos, pero yo no voy a dibujar así cada vez más delgados. Nos están diciendo entre este, que es el primer mínimo, segundo, tercero, aquí. Nos están diciendo que aquí hay 3 milímetros, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que el Y de 3 menos el Y del 1 es igual a 3 milímetros, ¿de acuerdo? Y nos preguntan por el ancho de la rendija. Entonces acordémonos cuáles son las fórmulas que tenemos. La fórmula que tenemos, A seno de cita, es igual a M por lambda, donde M es el orden del destructivo. ¿Se acuerdan de eso? En este caso, el M es el del destructivo. No lleva ningún un medio, ¿de acuerdo? Sí, espero que sí. Bueno, aquí es siempre más menos. Se me olvidaba, pero todo más o menos no me va a interesar por ahora. Ahora, vemos que esta distancia es de hecho bastante cortica. ¿De acuerdo? Cuando esas distancias son cortas y estamos en los primeros mínimos, entonces podemos decir que el seno se parece mucho a la tangente. ¿De acuerdo? El ángulo es pequeño, son 3 milímetros. Y vean lo que nos están diciendo. La pantalla se coloca a 50 centímetros. 3 milímetros comparados con 50 centímetros es súper chiquitico. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que los ángulos en general son chiquiticos. ¿De acuerdo? Y si son chiquiticos, podemos hacer la fórmula de ángulo pequeño, en el que el seno de cita es aproximadamente igual a la tangente de cita y la tangente es solamente opuesto, que es la Y, sobre el L. ¿De acuerdo? Entonces, la fórmula se nos transforma en lo siguiente. A por Y entre L
es igual a m por lambda. ¿De acuerdo? Esto quiere decir que la y, en este caso le voy a poner y sub m. La y sub m va a ser igual a m por lambda por L entre A. ¿Para qué yo le pongo y sub m? Bueno, porque estamos buscando el y del 3 menos el y del 1. El y del tercer mínimo menos el y del primer mínimo. Entonces sería 3 lambda L sobre A menos 1 por lambda L sobre A. Y esto eran los 3 milímetros. ¿De acuerdo? Voy a ponerle 3 por 10 a la menos 3. ¿De acuerdo? Esto quiere decir que estos son 2 lambda L sobre A igual a 3 por 10 a la menos 3 metros. Nos están preguntando por el ancho de la rendija. Entonces, A es igual a 2 lambda L sobre 3 por 10 a la menos 3. Entonces, esto sería igual a 2. Por cierto, ¿qué tipo de luz era? No me acuerdo. 2 por 690. Eso anda entre el rojo y naranja. Creo que es más rojo que cualquier otra cosa. De hecho, pareciera más. Creo que hasta podría ser infrarrojo. No recuerdo exactamente en este momento el orden de ese. 2 por 690 por 50 centímetros, que son 0.5 metros, entre 3 por 10 a la menos 3. Entonces, esto nos queda 2 por 690 por 10 a la menos 9 por 0.5 de 3 por 10 a la menos 3. Dice que esto queda 230 por 10 a la menos 6 metros, o sea, 230 micrómetros. Ese es el ancho de la rendija, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda de cómo saqué esto? Creo que no. Sí, ahí lo que usa son las fórmulas de difracción normal, ¿verdad, profe? Exactamente. Y vean que los ejercicios son idénticos a los de interferencia. Si los ángulos son pequeños, podemos usar la aproximación de ángulo pequeño. ¿De acuerdo? Profe, y ahí los M's, digamos, los contamos en base a los picos que hace la onda, ¿verdad? ¿O Los no? M son los mínimos. ¿De acuerdo? No tenemos fórmula para los máximos. Ok, entendido. Si uno quiere buscar un máximo, lo que hace es que ubique dos mínimos consecutivos. Digamos que yo quiero este máximo. ¿De acuerdo? Quiero este máximo. El que estoy anotando en amarillo. Entonces ubico el mínimo que está acá y el mínimo que está acá. A medio camino está el máximo. ¿De acuerdo? Listo, profe, por allá. Ok. Dice así. En un edificio básicamente opaco a las microondas, entre microondas coherentes de 5 centímetros de longitud de onda a través de una ventana larga y angosta. Si la ventana tiene un ancho de 36 centímetros, ¿cuál es la distancia del máximo central al mínimo de primer orden sobre una pared a 6.5 metros de la ventana? Mucho cuidado aquí porque las cosas aquí yo creo que no son tan de ángulo pequeño en este, pero igual podemos ver qué es lo que va a salir. Entonces el edificio dice que deja pasar microondas, ¿de acuerdo?
sea, la longitud de onda es de 5 centímetros. Y nos están preguntando por la distancia entre el máximo central y el mínimo de primer orden. O sea, nos están preguntando básicamente la y de 1, ¿de acuerdo? O sea, no hay que buscarle ahí nada con el máximo central, solo están preguntando la y sub 1. ¿De acuerdo? Nos Sí, están diciendo que la distancia L son 6.5 metros. ¿De acuerdo? Y nos están diciendo que el ancho de la ventana son 0.36 metros. O sea, 36 centímetros. ¿De acuerdo? No estoy seguro de que esto sea de ángulo pequeño, puesto que la longitud de onda, bueno, el ancho de la ventana es gigante. Así que vamos a usar la fórmula tradicional y no vamos a usar ángulo pequeño, ¿de acuerdo? La fórmula tradicional lo único que nos dice es A seno de cita es igual a M por lambda. Nos interesa el de primer orden, entonces M es igual a 1, ¿de acuerdo? Entonces, A seno de cita es igual a lambda. Cita tiene que ser igual entonces a seno inverso de lambda entre A. Al rato sí queda pequeño. No es que diga que no, pero nada más me parecía que no quedaba pequeño. Yo creo que un ángulo pequeño se considera así siempre y cuando sea menor a 15 grados. Dice que lambda eran 5 centímetros. Entonces 5 por 10 a la menos 2. Sobre el A que son 0.36. No, no creo que quede pequeño. Entonces esto queda seno inverso de 5 centímetros. Oh, sí queda pequeño, 7 grados. Bueno, igual, no es que no importara que saquemos por este lado. Solamente que el ángulo pequeño a veces, si no lo pueden garantizar, mejor no lo usen. ¿De acuerdo? Entonces también se puede usar el ángulo pequeño. Sí, claro. Quedó menos de 15 centímetros, 15 grados. Sí. Ok. Lo que ahora tenemos que ubicar es el Y1. Volví a hacer el triángulo y viendo el triángulo, ¿cómo queda Y1? L tangente de cita. L tangente de cita. Espere. El L eran 6.5 metros. Sí quedaba pequeño el ángulo. Entonces, sí se puede usar ángulo pequeño desde el puro inicio. Dice que la Y son 0.91 metros. Sorprende que este es ángulo pequeño. Sí, eso es lo que queda.
0.911. ¿De acuerdo? ¿Qué les parece este otro ejercicio? Fácil, ¿verdad? En general los ejercicios de difracción son idénticos a los de interferencia. Entonces, ya no es materia así como que muy nueva que digamos. Profe, ¿Sí? si se hubiera estado el del ángulo pequeño, ¿cambian algo o no? Vamos a ver. Ángulo pequeño, lo que quiere decir es que el seno se parece a la tangente y la tangente es igual a y sobre L. Entonces esto quedaría A, y sobre L es igual a M por lambda. Nos interesa el y del 1. Entonces sería 1 por lambda por L entre A. Entonces esto, ¿cuánto era la luz? 5 centímetros, ¿verdad? 5 por 10 a la menos 2. Por L, que son 6.5 metros. Por A, que eran 0.36 metros. Según mi cálculo, esto queda 0.903 metros, lo cual está entre la tolerancia aceptada del ejercicio. Así que, sí, da igual. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Bajo una tolerancia da igual. Recuerda que esta es una aproximación, entonces no es el valor exacto, pero al menos anda muy cerca de él. De hecho, anda bastante cerca, así que no me preocuparía por eso. Yo pensé que no Si, era pequeño, pero sí, si sí era hubiera sido pequeño. un ángulo, profe, si hubiera sido un ángulo un poco más grande, más de 15 grados, y Ya la si, aproximación no es válida. ok, entonces da muy diferente la aproximación a la otra. Exactamente, la aproximación deja de ser válida porque ahí sí se desvía mucho. O sea, uno lo sospecha que es ángulo pequeño si son los primeros máximos de interferencia y la pantalla está lo suficientemente largo y la longitud de onda es pequeñita. Entonces uno va sospechando que es ángulo pequeño. Profe, ¿y nosotros qué hacíamos cuando no podíamos hacerlo por ángulos pequeños? Justo como lo hice acá. Uso Ah, la ok, ok, fórmula. ok. Sí, esa es la aproximación como a pata, por así decirlo. No, este es el valor. Este es el valor de interferencia, de difracción de Fraunhofer. El valor exacto dado por Fraunhofer, ¿de acuerdo? Entonces usan el ángulo tradicional y luego usan este triángulo para ubicar la Y, ¿de acuerdo? La aproximación de ángulo pequeño es agarrar el seno y decir que se parece mucho a la tangente y la tangente es esta cosa, ¿de acuerdo? Listo, listo. Ok. Dice así el 7. Un patrón de difracción se forma sobre una pantalla a 1.2 centímetros de distancia de una rendija de 4 milímetros de ancho. Se usa luz monocromática de 546.1 nanómetros. Calcule la intensidad fraccionaria I sobre I máximo en un punto de la pantalla a 4 milímetros, 4.10 milímetros del centro del máximo principal. Ok. 4 milímetros del máximo principal. No nos dicen qué punto es, no nos dicen si es un máximo o es un mínimo, solo es un punto cualquiera. Entonces tenemos que la pantalla está a 1,2 metros, ¿de acuerdo? Y el punto que me interesa está encima a 4.10 milímetros. Aquí está el ángulo, cita. ¿Creen que el ángulo sea pequeño? No, porque la pantalla está muy cerca. 1,2 metros comparado con Bueno, 4 sí, sí, milímetros. sí. Sí, es muy pequeño. ¿De acuerdo? Entonces sí es un ángulo pequeño. Para ello lo que vamos a buscar es la fórmula de difracción. La fórmula de interferencia para la difracción. Esa fórmula yo no me la sé de memoria. Entonces denme un segundo para encontrarla.
Aquí la tengo. Entonces, sabemos de que la fórmula de intensidad es intensidad máxima por seno de pi por A, seno de zeta entre lambda, ¿de acuerdo? Sobre pi por A, seno de zeta, todo dividido entre lambda. Y todo esto al cuadrado, ¿de acuerdo? Nos están preguntando por la intensidad fraccionaria, o sea, I sobre I máximo. Lo único que hay que hacer es despejar eso. Seno de pi por A por seno de zeta entre lambda sobre pi por A seno de zeta entre lambda. Esta fórmula solo sirve cuando están las cosas en radianes. ¿Por qué yo me doy cuenta que esto solo sirve cuando están en radianes? Muy sencillo, el factor de pi. Esto solo aparece cuando hay radianes, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Lo único que hay que hacer es encontrar zeta en términos de radianes, usando el triángulo de ahí arriba. Es una manera de hacerlo. La otra manera es usando aproximación de ángulo pequeño. Cualquiera de las dos maneras está bien porque el ángulo va a ser muy pequeño. ¿De acuerdo? Yo lo haría directo porque tampoco es que ganamos mucho haciendo ángulo pequeño. ¿De acuerdo? Entonces yo lo voy a hacer directo. Si ustedes quieren, hacen ángulo pequeño. El seno de zeta lo cambian por tangente de zeta y la tangente es simplemente y sobre L. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí. Ok. Yo lo voy a hacer directo. O sea, directo. Con el valor exacto. Entonces, ubiquemos primero zeta. Pero hay que ubicarlo en radianes. Zeta va a ser igual a la tangente inversa de 4.1 por 10 a la menos 3 entre 1,2 metros. Voy a calcularlo directamente en radianes. Entonces, pasando la calculadora a radianes, esto queda 3.42 por 10 a la menos 3 radianes. ¿De acuerdo? Ya tenemos todo listo para meterlo en la fórmula. Entonces esto sería seno de pi por A. ¿La A cuánto es? .4 milímetros. Ah, no, ese es el... Ah, sí, sí. 0.4 milímetros de ancho. Muy bien. Y por A, que es 0.4 por 10 a la menos 3. Sobre lambda. ¿Cuánto es lambda? 500. ¿500 qué? 546.1. Por 10 a la menos 9. Por el seno de 3.42 por 10 a la menos 3 radianes. Muy importante que todo esté en radianes.
entre pi por 0.4 por 10 a la menos 3 sobre 546.1 por 10 a la menos 9 por seno de 3.42 por 10 a la menos 3. Y todo elevado al cuadrado. Algunas calculadoras no les da tanta memoria para meter tanta cosa en la calcu. Si por de casualidad eso les pasa, calculen primero el numerador con bastantes decimales, calculen el denominador con bastantes decimales y lo meten en calcu. Yo creo que las plateadas sí les da la memoria, al menos las más nuevas. Pero y si no, y lo hacen así por partes. Vamos a ver. Efectivamente, mi calculadora no le da más memoria. Y le faltó poquitico para que le diera la memoria. Me va a tocar hacerlo por partes. Entonces denme un segundo. Esto sería seno de 7.869786 entre 7.869786 todo al cuadrado. Y si alguien me puede confirmar, esto queda 16.14 sin unidades y por 10 a la menos 3. Porque estamos haciendo intensidad sobre intensidad máxima. Eso claramente no tiene unidades. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con este ejercicio? Yo creo que no, profe, todo claro. Todo bien. Nada más tengan ese cuidado de que primero la cálculo tiene que estar en radianes y segundo, puede que se les vaya la memoria de la cálculo a medio camino. Entonces, si se les va la memoria de la cálculo a medio camino, van a tener que hacerlo como por pequeñas secciones. Ok. Vamos a ver el siguiente ejercicio.
Espere, me volé el ejercicio. No, no, profe, Ah, no. solo eran páginas blancas. Sí, ¿verdad? Vamos a ver. Espere. ¿Qué fue lo que hice aquí? Ah, es que copié el mismo ejercicio acá. Sí, ese era el mismo ejercicio, ¿verdad? Sí. Me equivoqué a la hora de pegar el ejercicio. Hagamos algo. Aquí no dejé campo. Lo voy a llevar para arriba. Dice así. Una luz polarizada no, perdón, no polarizada. Pasa a través de dos hojas de Polaroid. El eje de la primera hoja es vertical y el de la segunda forma 30 grados con respecto a la vertical. ¿Cuál es la fracción transmitida de la luz incidente? Este es el ejercicio más sencillo de todos. Pero un dibujo siempre ayuda un montón. Cuando nos dicen luz no polarizada, recuerden que viene en todas las direcciones y de manera aleatoria. Y viene con una intensidad inicial y sub cero. Aquí tenemos nuestro Polaroid y aquí sale la luz y sale con una intensidad I1 igual a I0 medios. ¿De acuerdo? Luego dice que pasa por otro Polaroid que hace 30 grados con respecto a la vertical. Entonces la luz sale por acá con una intensidad I2 dada por la ley de Malus, que es I1 coseno cuadrado de 30 grados. ¿De acuerdo? Nos están preguntando cuál es la fracción transmitida de la luz incidente. ¿Qué quiere decir la fracción transmitida? Es agarrar la intensidad I2 y dividirla entre la intensidad I0. ¿De acuerdo? Entonces me daría I1 coseno cuadrado de 30 grados dividido entre I0. Pero I1 ya sabemos cuánto vale. I1 es I0 medios. ¿De acuerdo? Entonces igual a 1 medio coseno cuadrado de 30 grados. ¿De acuerdo? Esto es 1 medio. Ah, bueno, ya eso se puede calcular. Pasan el regreso a la calculadora a grados por cualquier cosa. Y dice que estos son 3 octavos. Que esto es lo mismo que decir 0.375. ¿De acuerdo? No tiene unidades porque estamos haciendo intensidad sobre intensidad. ¿De acuerdo?
¿De acuerdo? Sí. Profe, ¿Sí? pregunta. Es que se me preguntó que ¿cómo sacamos I2? Ok. Si la luz es no polarizada y pasa por un polarizador, la luz queda con la mitad de la intensidad. ¿De acuerdo? Si la Ok. luz es polarizada y pasa por un polarizador con un ángulo con respecto a su eje, entonces la intensidad de salida es la inicial por el coseno cuadrado del ángulo. ¿De acuerdo? Ah, ok, es la fórmula normal, sí, ok. Esto se llama ley de Malus. Ok, sí, ya entiendo. Gracias. Ok. Ahora hagamos este 19. Dice así, mediante una rejilla de difracción se descompone luz blanca en sus componentes espectrales. Si la rejilla tiene 2000 ranuras por cada centímetro, ¿en qué ángulo aparece en primer orden la luz roja de 640 nanómetros de longitud de onda? Ok, nos están diciendo que entre todas las luces, porque aquí va a venir luz blanca, la luz blanca es la combinación de todas. Entonces, nos va a interesar solamente el rojo, que es 640 nanómetros. ¿De acuerdo? ¿Qué es una rejilla? Acuérdense que tenemos varios casos. Tenemos difracción por una sola rendija, difracción por dos rendijas, y lo que es una rejilla es que son múltiples ranuritas, ¿de acuerdo? Y también podemos tener difracción con otras cosas que no sean luz, siempre que cumplan con las mismas características. Un montón de fuentes puntuales saliendo hacia el otro lado. ¿De acuerdo? Igual que el de interferencia, que podemos tener también con sonido o con ondas de agua. Aquí también podemos tener difracción en otros casos que no sean solamente luz. Me va a interesar más que todo la luz, porque es sí lo que estamos estudiando, pero el libro también tiene ejercicios de cosas que no son luz por cualquier cosa. Entonces, la rejilla es la que tiene múltiples ranuritas, ¿de acuerdo? Y lo que va a hacer es máximos sumamente pronunciados, ¿de acuerdo? Nos están preguntando en qué ángulo con respecto a la línea central aparece el primer orden de la luz roja. El primer orden es el m igual a 1, naturalmente. Nos están preguntando este ángulo. Y vean lo que nos están diciendo. La rejilla tiene 2000 ranuras por cada centímetro. Entonces tenemos el número de ranuras por unidad de longitud. ¿De acuerdo? Entonces tenemos 2000 ranuras por unidad de centímetro. ¿De acuerdo? Entonces, vean que todo lo que consiste en esto es identificar el caso adecuado. ¿De acuerdo? Y este caso en particular es prácticamente interferencia pura. No es más que difracción, es pura interferencia. Lo que pasa es de que por cuestiones históricas a esto se le llama rejilla de difracción en lugar de rejilla de interferencia. Y lo que nos preguntan, bueno, entonces es el primer máximo fuera del central. Creo que Entonces en la ese, fórmula, bueno, una pregunta, en ese caso, como son 2000 ranuras y nos pide el primer máximo, intentamos tomar una ranura de eso. ¿O cómo sería el asunto? no.
Son un montón de ranuras, pero hay una que sea central, ¿de acuerdo? De las centrales donde tomamos el ángulo, ¿de acuerdo? La fórmula es la misma de interferencia. Esta de aquí. Las mismas cosas de antes. Solo vamos a tener para los máximos, no vamos a tener para los mínimos. Porque los mínimos son mucho más anchos. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. La D era la separación entre rejillas, ¿de acuerdo? La M obviamente es el M igual a 1. Nos están preguntando por el ángulo y tenemos que lambda son luz roja, que son 640 nanómetros. Entonces, nos están preguntando por el ángulo zeta. Pero la D no la tenemos. ¿Cómo ubicamos la D? La D es la separación de cada ranura. Una pregunta, es que me perdí. Aquí solamente son máximos, ¿verdad? Sí, solo máximos. Ok. Nos están dando el número de ranuras por cada centímetro. Entonces, la gran pregunta, ¿cuánto es la separación de cada ranura? El inverso. El inverso, el recíproco. Muy bien. La D es igual a 1 sobre 2000 ranuras por centímetro. O sea, 0.5 por 10 a la menos 3. Centímetros. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Por qué es el inverso? O el recíproco. Profe, eso es como asumir que el ancho total sea 1. No. No estamos asumiendo que el ancho total sea 1, estamos asumiendo que el ancho sea muy delgadito. Nada más. Lo que estamos preguntando es ¿cuánto es la separación entre cada huequito? ¿De acuerdo? Usted tiene un montón de huecos, quiero hacer la separación entre cada hueco. ¿De acuerdo? Para buscar eso, simplemente ubiquemos cuántas ranuras por unidad de longitud tenemos. ¿De acuerdo? Y si es el número de ranuras por unidad de longitud, entonces la separación entre ranura y ranura es simplemente 1 sobre el número de ranuras por unidad de longitud. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ok, profe. Muy bien. Entonces ya tenemos el número E, el D. Ya lo que queda es encontrar simplemente el ángulo. Entonces, zeta tiene que ser igual a seno inverso de m lambda sobre D. Donde m en este caso era 1. Por lambda, que son 640 por 10 a la menos 9 metros. Entre 0.5 por 10 a la menos 3 centímetros. Pero centímetros no es la unidad básica. Entonces, por 10 a la menos 2. ¿De acuerdo?
Dice que el ángulo son 7.35 grados. ¿De acuerdo? Pero van a salir por 10 a la -2. Ah, porque eso está en centímetros. Ah, ok, cierto. Si eso está en centímetros, claramente hay que pasarlo a metros. ¿De acuerdo? Vean Está que el bien. ejercicio es bastante rápido. Es nada más ubicar los datos apropiados. Y todo el secreto de este, digamos, de este capítulo es encontrar cuál caso tenemos. Si es difracción de una ranura, difracción de dos ranuras o rejilla de difracción. ¿De acuerdo? Vamos ahora a uno con dos ranuras. Dice así, este es el CIRS. Un experimento de difracción implica dos ranuras delgadas paralelas que producen el patrón de franjas brillantes y oscuras cercanamente espaciadas, la cual se muestra en la figura. Y ahí viene la figura. Solo la porción central del patrón se muestra en la figura. Los puntos brillantes están igualmente espaciados a 1,53 milímetros entre sus centros, excepto por el punto faltante. Vean que aquí hay un faltante. Cuando nos dicen que están igualmente espaciados es porque estamos con un ángulo pequeño, por cualquier cosa. Con ángulo grande, naturalmente no están igualmente espaciados, pero cuando es ángulo pequeño, todos están igualmente espaciados, ¿de acuerdo? De todos modos, vean que aquí tenemos que los espaciamientos son de 1,53 milímetros comparados con 2,5 metros de donde están las ranuras a la pantalla. La fuente de luz era un láser de helio neón que tiene esa longitud de 632.8 nanómetros. ¿A qué distancia están las dos ranuras? ¿Qué tan ancha es cada una? Entonces, este es un ejercicio clásico de lo que es interferencia modulada por difracción o difracción de dos ranuras, ¿de acuerdo? Acordémonos cómo era eso. Eso era una envolvente de difracción y en el fondo lo que teníamos era interferencia, ¿de acuerdo? Y nos acordamos que cuando nos tocaba algún máximo de interferencia que no existe, eso es porque caía con un mínimo de difracción, ¿de acuerdo? O sea, todos los que no existen es porque caían con un mínimo de difracción. O sea, aquí hay un mínimo de difracción, aquí hay un mínimo de difracción. Dado que este es muy ancho, esto claramente es el central de difracción, el máximo central de difracción, ¿de acuerdo? Y estos son sus mínimos de difracción, ¿de acuerdo? Entonces, este es el M de difracción igual a 1 y este es el M de difracción igual a -1. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tenemos este caso, lo que nosotros estamos haciendo es una parte por difracción y una parte por interferencia. ¿De acuerdo? Entonces, los mínimos de difracción son A, que es el ancho de las ranuras, por seno de zeta, es igual a M por lambda. ¿De acuerdo? Y los máximos de interferencia
Los máximos de interferencia están dados por D seno de zeta es igual a, le voy a poner M' por lambda. ¿De acuerdo? Para no usar la misma M. ¿Todo el mundo de acuerdo conmigo? ¿Todos de acuerdo conmigo? Profe, Sí, ¿Sí? aquí como es de dos ranuras, Ujú. o sea, sí existe lo de máximos. Sí, claro. Los máximos van a ser los máximos de interferencia. Cada una de estas bolitas brillantes son máximos de interferencia. ¿De acuerdo? Ok, sí, cuando no hay máximos es solo en una rendija. Bueno, No, bueno, no es si que hay no haya, sino máximos, que no se no hay puede, o sea, fórmula. que es... No hay Ajá, ok, fórmula. No hay fórmula sí, directa. ok, sí, exacto. Ok, La fórmula directa en realidad es agarre, encuentre. Si usted quiere un máximo, si usted quiere este máximo de difracción, ¿de acuerdo? Ubique los mínimos adyacentes. A medio camino tiene que estar el máximo, ¿de acuerdo? ok, sí, gracias. Ok, todo esto es el máximo de difracción, ¿de acuerdo? Y los intermedios son los de interferencia. Los intermedios son los que tienen ángulo chiquitico, ¿de acuerdo? No sé si soy yo, no sé si está muteado, o no sé si está hablando. Sí, profe, no, no se escucha. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, ya ahora sí, pero Ok, ¿por dónde quedamos? estaba diciendo que el central es el máximo de difracción.
Ok. Entonces, queda, no sé ni por dónde quedamos. Yo nada más seguí escribiendo. Hasta aquí todo bien, esto sí lo vimos. Sí, profe, estaba empezando a escribirlo de verde, pero de ahí no se estaba escuchando nada. Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer para ubicar esto? Ya ubicamos cuál es el mínimo de difracción, ¿verdad? Que estos son los m igual a 1 y m igual a menos 1. Son los mínimos de difracción, porque aquí no hay nada, ¿verdad? Lo que van a hacer es simplemente contar bolitas, las bolitas blancas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hay 13 bolitas blancas, ¿de acuerdo? Si hay 13 bolitas blancas, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en términos de interferencia? Vamos a tener una central, que es la bolita 0, el máximo central, m igual a 0, y 6 bolitas a cada lado, un m igual a 6 y un m igual a menos 6, ¿de acuerdo? Entonces ubiquemos el 6. Entonces el 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si quieren ponen los otros, aunque no son necesarios. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. ¿De acuerdo? Estos son los máximos de interferencia que sí existen. De hecho, hasta se podrían usar con ángulo pequeño si fuera necesario. Todavía no vamos a usar ángulo pequeño, pero en un ratico sí. Y la gran pregunta, ¿cuál es el máximo de interferencia que no existe? ¿Cuál se quedó oscuro? ¿Siguen ahí? Sí, profe. ¿Cuál es el máximo que no existe? ¿Cuál es este de aquí? El que no existe. Sí, sería el 7. Exactamente. El M' igual a 7 es el que no existe. ¿De acuerdo? Entonces, ya ubicamos el que no existe. Ya podemos empezar a usar las fórmulas. No hay que usar ángulo pequeño de momento. Pero, primero vamos a ver lo siguiente. ¿Por qué D, era M', perdón? porque no podemos usar el mismo M para la difracción y el mismo M para la Ok, interferencia. todos para diferenciarlos. Exactamente. Ok. También puede haber puesto prima en este de arriba y sin prima en el de abajo. Ustedes nada más le ponen la prima a la que ocupen para hacer una diferencia, nada más. Que no sean el mismo. Entonces ya sabemos cuál es el que no existe. El M' igual a 7. ¿De acuerdo? Vamos a ubicar primero la D. Antes de hacer cualquier cosa, ubiquemos cuánto es D. Para ello, vamos a usar la fórmula ángulo pequeño. Porque yo les había dicho que sí se puede usar ángulo pequeño. Porque tenemos que la separación entre cada máximo es uniforme. 1.53. Siempre es 1.53, al menos en estos primeros. Cuando nos dicen eso es porque es ángulo pequeño automáticamente. Acuérdense que la función seno no es lineal, pero cuando hacen la aproximación se vuelve lineal. ¿De acuerdo? Entonces, cuando dicen que es automáticamente la misma separación entre cada uno, eso es un ángulo pequeño. Entonces, ¿eso qué quiere decir? De ángulo pequeño. Quiere decir que el seno de zeta es aproximadamente la tangente de zeta y la tangente de zeta es simplemente opuesto, que es la y, sobre el adyacente, que es la L. ¿De acuerdo?
Esto quiere decir que D seno, perdón. Sí, pongámoslo así, D seno de cita es aproximadamente D por Y entre L. Y eso es M' por lambda. Ok, nos vamos a quedar con este lado de la fórmula. En realidad estos son aproximados. Ok, nos vamos a quedar con este lado de la fórmula. ¿Qué vamos a hacer esto? Nos dicen que la separación entre dos ranuras es 1.53 centímetros, milímetros. ¿Eso qué quiere decir? Que el Y del 1, del primer máximo de interferencia, es 1.53 milímetros. 53, ¿verdad? O 57. Eso me hizo el enredo, 53. Quiere decir que el Y del 1 es el 1.53. Entonces usemos ese Y de 1. Entonces, esta tiene un M' igual a 1. Esto quiere decir que D por 1. Bueno, D por Y1 sobre L es igual a 1 por lambda. La D entonces es lambda por L entre Y1. Lambda, ¿y cuál era lambda? 632.8 nanómetros. L, ya se me olvidó también cuánto era L. Dice que la pantalla está a 2.5 metros de largo. Y la separación era 1.53 por 10 a la menos 3. Entonces la separación D es 1.03 por 10 a la menos 3 metros. ¿De acuerdo? Ahora muy bien, vamos a usar ya ahora sí los mínimos de difracción para ubicar el A. Nosotros ubicamos usando solamente estos dos para ubicarle cuánto es la separación de ranuras. Ahora vamos a usar el hecho de que en el M' igual a 7 y en el M igual a 1 es donde falta el 7. O sea, la bolita brillante número 7 no existe porque coincide con el mínimo de difracción M igual a 1. Para ello simplemente agarramos la fórmula que ya le dimos. D seno de cita es igual a M' por lambda y A seno de cita es igual a M por lambda. Lo que voy a hacer es que voy a agarrar la segunda y dividirlo entre la primera. A seno de cita dividido entre D seno de cita es igual a M lambda entre M' lambda. El seno se cancela con el seno, el lambda se cancela con el lambda. Y esto lo que nos queda es A sobre D es igual a M sobre M'. ¿Cuál era el M desaparecido? El M de difracción. ¿Cuál era el M de difracción? El primer mínimo de, bueno, es el primer mínimo de difracción, ese es 1. ¿Y cuál es el máximo de interferencia que no existe? El que coincidió con ese M igual a 1. 7. El 7. Muy bien. El ancho de la rendija es D séptimos.
Entonces esto es 1.03 por 10 a la menos 3 dividido entre 7. A mí me da 0.147 por 10 a la menos 3 metros. ¿Vieron qué fácil? En realidad esto es solamente identificar cada caso. Todo este capítulo es identifique el caso adecuado. Si es difracción de una caso, difracción del otro o rejilla de difracción. ¿De acuerdo? Profe, una pregunta. En Sí. este caso de, bueno, de difracción con interferencia, cita siempre Ajá. se toma desde el centro de la, entre las dos Exactamente. ranuras. Siempre. El ángulo cita siempre es se toma desde el centro. ¿De acuerdo? Si aquí está la parte de difracción, internamente vamos a tener la interferencia. ¿De acuerdo? Muy bien. Nos queda un último ejercicio que seleccioné, que también es de polarización. Dice así, un haz de luz no polarizado con intensidad I0 pasa a través de una serie de filtros polarizadores ideales con sus direcciones de polarización giradas en diferentes ángulos, como se aprecia en la figura. ¿Cuál es la intensidad de la luz en términos de I sub 0 en los puntos A, B y C? Si se elimina el filtro en medio, ¿cuál será la intensidad en el punto C? ¿De acuerdo? Entonces la parte A, todo en términos de I sub 0. ¿De acuerdo? Si viene luz no polarizada, ¿qué es lo que sale de este lado? ¿Qué es lo que sale del lado de A? Mitad. ¿Cómo? La mitad creo que es. Sale, bueno, sí, en intensidad sale la mitad. El I sub A va a ser igual a I sub 0 medios. ¿De acuerdo? ¿Y la luz cómo sale? ¿Para qué dirección? Hacia arriba, creo. O sea, Oscilando de arriba hacia abajo. ajá. Ok. Entonces, el I sub A es simplemente I sub 0 medios. No hay mucho que decirle. ¿Cuánto es el I sub B? Primero, ¿hacia dónde sale la luz? ¿En qué dirección? Sale en la dirección del ángulo, profe. Sale en la dirección del ángulo, sí, de 60 grados. ¿Y cuánto es I sub B? La intensidad máxima por el coseno cuadrado de 60. No. La intensidad de entrada. ¿Cuánto es la intensidad de entrada? La Y cero intensidad. medios. Sí, pero pongámosle de momento I sub A. Muy bien, es I sub 0 medios, la intensidad de entrada. Pero de momento dejémosle como I sub A. Por coseno cuadrado de 60. ¿De acuerdo?
Y ahora sí le ponemos poner el I sub 0 medios. I sub 0 medios, coseno cuadrado de 60. ¿De acuerdo? 60 grados es un ángulo especial. Ese se puede poner. Y el coseno de 60 es un medio. Entonces te queda I sub 0 octavos. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver I sub C. I sub C, ¿cuánto es? ¿Cuánto es I sub C? Sería IB coseno al cuadrado de 90, profe. IB es la intensidad de entrada. Coseno cuadrado, pero de 90. ¿Está 100% seguro que es de 90? La verdad es que no. No, para nada. Siempre es el ángulo con respecto a lo que tiene la luz. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el ángulo entre esta luz y esta luz? 30. 30 grados. Muy bien. ¿De acuerdo? Entonces, el I sub B era I octavos. 30 grados es un ángulo especial. Ese creo que queda raíz de 3. Raíz de 3 medios. ¿De acuerdo? Entonces te queda 3 I sub 0 sobre no, 16, no, 8 por 4, 32. ¿De acuerdo? Y ahí lo tienen cómo va quedando. ¿De acuerdo? Siempre es el ángulo entre la luz incidente y el eje de polarización. ¿De acuerdo? La luz incidente viene por acá y viene un poquito más horizontal. ¿De acuerdo? Si tiene 60 grados con respecto a la vertical y 90 con respecto a la vertical, naturalmente el ángulo entre y la siguiente son 30 grados. ¿De acuerdo? Siempre es el ángulo con respecto a lo que traiga la luz. ¿De acuerdo? La parte B nos dice, eliminen el polarizador de en medio. ¿Qué es lo que queda? Entonces, aquí viene luz no polarizada. Aquí sale luz polarizada, ¿de acuerdo? Y luego aquí viene a 90 grados. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto es I sub C? Es la gran pregunta. No pasa luz ¿Por qué no pasa luz? porque está completamente, digamos, como perpendicular al Exactamente. No va a pasar luz. Usted lo ha dicho. Hagámoslo ahora matemáticamente. I sub C es igual a I sub A. Ni siquiera me voy a preocupar por qué evento es I sub A. Coseno cuadrado de 90 grados. El coseno de 90, eso es 0. ¿Es por eso lo del experimento, profe? Ajá. Si ustedes ponen dos polarizadores seguidos y los empiezan a rotar, verán que en algún momento se va a oscurecer casi que por completo. Si es un polarizador muy bueno, sí se oscurece por completo.
Si es un polarizador malito, se hace muy opaco, pero siempre deja pasar algo de luz. Eso es porque no es tan bueno el polarizador. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Pero usted podría poner de nuevo el enunciado para tomar una foto. Ah, claro. De hecho, yo les iba a pasar el PDF. Sí, sí, pero es que como ya lo tengo todo apuntado. Gracias, Martín. Ok. Ya no tengo más ejercicios. ¿Les parece si lo dejamos hasta acá? Creo que hicimos bastantes. Uno de cada uno, al menos. Algunos fáciles, otros no tan sencillos. En el examen no les voy a decir cuál es, obviamente. Ustedes tienen que identificar cuál es el caso correcto. Entonces, estudien bastante y verán que en realidad el examen es solamente una pregunta muy rápida, pero hay que identificar cuál de todas las preguntas es. Si es difracción de una rendija, de dos rendijas o de rejilla de difracción. Profe, ¿cuántas preguntas son del examen? 4. Una ok, de ok. difracción, una de polarización, una de relatividad y una de efecto fotoeléctrico. Ok, por allá. Bueno, entonces, no hay más preguntas. ¿Puedo ya quitar la pantalla? Sí, profe, gracias, Martín. Ok, dejémoslo hasta acá y nos vemos mañana. Mañana hacemos ejercicios para de relatividad y efecto fotoeléctrico. Muchas gracias, profe. ¿Listos? Ok, Bueno, profe. con gusto. Hasta luego, por allá. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.